Ya ahora sí, retomamos, ya estamos grabando. Entonces decía, voy a retomar otra vez. Desde aquí. Insisto, esto es fundamental porque estos son los sistemas urbanos. Esto que tenemos en la pantalla, esto de los de los 5 elementos del sistema urbano, de aquí partimos para tener un temario y entender el porqué del mismo. Estos son los sistemas urbanos. Un marco institucional, un marco económico, un marco sociocultural, un natural y construido. Cada uno de estos elementos son parte del sistema urbano que crean la ciudad. La ciudad está conformada y creada por cada uno de estos sistemas, de cada uno de estos elementos del sistema urbano. El institucional, hablábamos, son normas, son leyes, y lo veremos más a fondo. Lo económico, pues se refiere a los intercambios de producción entre un lugar y otro. Las ciudades surgen por economía, las ciudades surgen por cultura. Y estos son los dos primeros temas que vemos en esta asignatura, lo económico y lo sociocultural. Lo económico no en cuanto al dinero que se gasta, el dinero que se tiene, no, en cuanto a lo que se produce y se intercambia. Comentamos que aquí en la Ciudad de México lo que producimos es servicios, pues las ciudades surgieron con algo económico, produciendo algo, pero además también con algo cultural. Y lo hablamos las sesiones pasadas. La cultura fue generando culto, culto hacia algo, religión, y al mismo tiempo la fertilidad. Eso fue de lo que estuvimos platicando. Ahora que entendemos o que conocimos un poco de que la fertilidad y el culto fue dando poco a poco el camino hacia lo que hoy entendemos como política, porque cuando se dieron cuenta los antepasados en las primeras ciudades que se tenían que explicar el por qué se creaban las cosas, le fueron dando entendimiento a la fertilidad. Y el entender la fertilidad poco a poco se convirtió en un culto, en una religión. Y al momento en que empezó a haber cada vez más gente especializada en la religión, sacerdotes, líderes de la comunidad, estos sacerdotes, estos líderes económicos se fueron creando poco a poco en los gobernantes. Y esos gobernantes poco a poco pues generaron la política de una ciudad y al mismo tiempo la religión. Les había dicho, al principio las ciudades, la religión y la política iban de la mano. Pero eso es cultura y economía. Por eso partimos de esta parte del sistema urbano en esta asignatura. Y lo tenemos mencionado aquí. Lectura sociopolítica del sitio y lectura económico-normativa del sitio. Vamos a partir sobre lo político-económico. Estos puntos sociopolítico y económico. Eso es de donde empezamos a entender el sistema urbano de unas ciudades, de cómo surgen las ciudades. Y para eso vamos a iniciar con estos principios. Principio de aglomeración, principio de accesibilidad, principio de interacción espacial, principio de jerarquía. Estos son incluso cosas que de manera natural ustedes día a día entienden en una ciudad, pero la diferencia es que lo vamos a hacer de manera formal, vamos a tratar de entenderlo de manera formal. Y vamos a empezar a leer esto, que es principio de aglomeración. Vamos a partir hoy en esto. Esto es ya iniciando formalmente nuestro primer tema duro en esta asignatura de sistemas urbanos. ¿De dónde surgió? ¿Por qué lo vemos? Es estos temas que estamos platicando. Sistemas urbanos es esto. Y nuestro plan de estudios nos pide ver estos temas. Y es digamos que de manera lógica, es claro el por qué tenemos que ver esto. Porque las ciudades tienen cada uno de esos marcos, el marco político, el marco sociocultural, el marco económico, el marco natural, pero lo vamos a entender primero desde
la política y la economía. Y para entender eso, es que vamos a empezar por estos principios. Así que anoten bien, lo primero de lo que vamos a platicar hoy es esto, principio de aglomeración o sinergia, que nos ayuda a respondernos esta pregunta que dice aquí, de ¿por qué existe la ciudad? La ciudad existe, ¿por qué? Este principio de aglomeración nos ayuda a entender un poco del por qué existen las ciudades. Vamos a verlo. Vamos a iniciar con principio de aglomeración. Probablemente algunos de ustedes lo empezaron a investigar porque fue parte de lo que les pedí en la última sesión que tuvimos. Pero si no, no importa. Vamos a empezar a platicarlo hoy. Principios de economía, economía urbana. ¿Por qué lo manejamos así como economía urbana? Porque la economía es una ciencia de parte de las ciencias sociales que analiza los intercambios de producción entre sociedades. Y esta rama de las ciencias sociales ha tratado de explicar el porqué de las ciudades, el porqué del surgimiento de las ciudades, pues desde el punto de vista de la economía. Pero el urbanismo, aunque también es una ciencia social, pues no es una rama de la economía, más bien el urbanismo es una rama totalmente de las ciencias sociales que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con las ciudades, y trata de entender, aprovechando la economía, aprovechando la ciencia que es la economía, el urbanismo trata de entender a la ciudad con el apoyo de la economía. Entonces, estos principios, aunque son de origen económico, pues aquí vemos en esta diapositiva, les pongo el nombre de Roberto Cavalli, que hizo un libro que se llama precisamente Economía Urbana, y que aprovecha los principios de economía para llevarlos a entender a la ciudad desde el punto de vista de la economía, pero desde la visual del urbanismo. Entonces son principios que nos ayudan a comprender cómo se organizan las ciudades, desde su surgimiento hasta su desarrollo y su esplendor, digamos. Entonces estos principios nos ayudan a eso. Y el primero que vamos a analizar es el principio de aglomeración. ¿A qué nos suena esto de aglomeración? Déjenme abro el correcto. Bueno, vamos a iniciar con este principio de aglomeración. Pero déjenme abro el correcto. Porque esto de aglomeración es algo que, digamos que como término, es algo pues no tan complicado de entender. De hecho, seguramente han escuchado cuando en las noticias o en alguna sesión, en alguna clase, esto de aglomeración, cuando se hacen aglomeraciones, y hablan de repente en un noticio, no, que hay una aglomeración de personas en alguna parte y no dejan circular, o se hizo un aglomerado. Sí, normalmente en noticias se refieren hacia personas. Juan Soriano, ¿quieres participar? Ajá, sí, ajá. Bueno, interpreto la aglomeración como la reunión además de las personas, como usted mencionó, la economía y la cultura, ya que la cultura parte de varios fragmentos que relacionados a un algo como una deidad o la personalidad, como lo había mencionado antes, pues da inicio a los principios de las ciudades. Sí, Sí, ¿no? más o menos hacia eso vamos. Porque
Sí, muy, muy bien, muchas gracias, Juan, porque esa es la idea. ¿Por qué nos juntamos? ¿Por qué se aglomera alguien? Vean esto, aquí dice esta imagen, aglomeración, sinergia. Aprovechando tu idea, Juan, sinergia y aglomeración. ¿Ven estas hormigas que están aquí? ¿Han visto algún video o han llegado a ver a las hormigas trabajando así a montón para poder escalar algún lugar o incluso para poder eh, pasar en una zona de agua? Cuando tienen que pasar un río o cuando se les inunda el lugar donde viven las hormigas, se amontonan, se aglomeran. ¿Con qué intención? Con la intención de sinergia. Sinergia se refiere a unirse para lograr un objetivo de manera más sencilla. Entonces, aglomeración. En esta imagen vemos a las hormigas, que les decía, las hormigas se amontonan, incluso cuando encuentran algo de comida, algo de interés, se amontonan y entre todas se organizan para con sinergia, en sinergia, poder lograr su objetivo y se amontonan, parecen un amontonamiento, eso parecen. Pero cuando la aglomeración no es nada más que un amontonamiento de personas o de cosas o de algo, ya podemos hablar de esta otra palabra que es sinergia. Así que vemos en esta imagen cómo la vida de manera natural se junta para poder lograr objetivos de manera más sencilla. Aquí lo vemos con los pingüinos que se juntan para poder ser presas, no ser presas tan fácil. Igual lo mismo con el cardumen de los peces, pues se juntan por lo mismo, porque unidos, pues se vuelven, es más difícil ser presa. Con las hormigas, porque logran objetivos de manera mucho más sencilla cuando se unen. Y las personas también nos unimos para lograr objetivos. Aquí ya lo vemos, ya una aglomeración pues, ya muy grande, una aglomeración urbana, eso es a lo que se refiere. Pero, ¿por qué es que entendemos que la aglomeración, la sinergia, nos, nos da el origen de las ciudades? ¿Por qué, por qué, por qué una aglomeración nos ayuda a entender esto de que pues, es el origen de las ciudades? Por lo que platicamos, de manera natural nos unimos para lograr objetivos de manera más sencilla. Ahora entonces, imaginémonos en la prehistoria, cuando no había ciudades, cuando solamente había grupos de personas, ¿por qué se juntaban las personas? ¿Por qué era necesario? Pues si ustedes vivían, nada más imaginemos, viven con su familia, sus papás, sus hermanos y ya, no sé, 5 personas, 6 personas. Pero imaginemos que lo están haciendo en la prehistoria, cuando no había electricidad, cuando no había construcciones, cuando apenas estaba aprendiendo a utilizar el fuego. ¿Por qué nos tendríamos que juntar con más personas? Pues porque resulta benéfico, benéfico por varias cosas, pero vamos a anunciar algo. Es benéfico porque unidos, mientras más seamos, más fácil nos podemos cuidar entre todos, porque recuerden, en la prehistoria, pues todo era peligroso porque podíamos volvernos presa de algo. Era difícil conseguir comida porque no era como ir al refrigerador y aquí está el sándwich que nos vamos a comer en la mañana, ¿no? Era, pues, a ver qué te encontrabas, a ver qué lograbas cazar. Me imagino que alguna vez han visto los programas que surgen en los canales ¿cómo les llaman ya? Pues los canales donde ponen documentales de vida o documentales de animales, como Discovery Channel, como el National Geographic. Ya en la actualidad hay muchos programas de supervivencia donde ponen a las personas pues con nada y tienen que sobrevivir. Digamos que eso es
el, una representación muy vaga de lo que pudo haber sido la vida durante la prehistoria, donde no tienes nada a la mano, lo tienes que conseguir tú tienes que generar tus herramientas y generar lo necesario para poder vivir y sobrevivir. Durante la prehistoria, ese fue el por qué era necesario juntarse con más personas, juntarse con más individuos, para uno de los primeros objetivos que se tenía que lograr era sobrevivir. Poco a poco, esa sinergia, esa unión de personas fue generando más objetivos que se fueron transformando poco a poco en actividades. Una actividad que podría ser la recolección. Durante la prehistoria, una de las primeras actividades que se hizo fue la recolección de alimentos. Las personas todavía no generaban sus propios alimentos, los recolectaban, estaban tal vez cazando, tal vez simplemente recolectando plantas comestibles, recolectando frutos, y a eso se dedicaban. Y mientras más personas de manera organizada estuvieran realizando estas actividades, pues había más posibilidades de que la comunidad sobreviviera. Entonces, este es uno de los primeros principios que nos ayuda a entender el porqué de las ciudades. Las ciudades surgieron por eso, porque es más fácil unidos llegar a un objetivo. Y este es nuestro primer principio. Da beneficio, y aquí vemos en esta imagen qué beneficios da estar juntos. Esto ya es hablando incluso ya de ciudades ya hechas, porque las concentraciones de actividades nos ayudan a mejorar la producción, digamos, porque estamos hablando de economía. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, los aglomerados que tenemos, ¿de qué son? Aquí lo vemos en esta imagen. Estos edificios son oficinas. Entonces, ¿en qué beneficia? Pues porque aquí en la Ciudad de México lo que hacemos son servicios. Así que aquí se aglomeran principalmente grupos que se dedican a actividades económicas que tienen que ver con los servicios, con las actividades terciarias. Pero si nos vamos a Campeche, en Campeche, pues las actividades son un poco más de otro tipo. Hay transformación en general hacia Campeche. Así que allá vamos a encontrar aglomeraciones distintas de personas. Porque como lo dice aquí, allá en Campeche hay otro tipo de materia prima, beneficios geográficos. Aquí en la Ciudad de México hay otro tipo de materia prima. De hecho, pues ya ni siquiera hay materia prima. Lo que tenemos aquí en la Ciudad de México son beneficios políticos. ¿Por qué? Porque aquí en la Ciudad de México conviene más aglomerar actividades de servicios, porque la estructura de la ciudad y la organización política de la misma está organizada para dar beneficios a los servicios. Pero en otras ciudades como Celaya, pues, o Querétaro actualmente está creciendo mucho su industria de transformación, pues entonces ahí se van aglomerando las industrias que tienen que ver con la transformación. Así que ese es uno de los puntos importantes, de los principios importantes del por qué surgen las ciudades. Porque es más fácil lograr objetivos cuando estamos unidos. Y aquí vemos un ejemplo, una ciudad ya pues, no tan lejana de lo que es la prehistoria, es una ciudad mucho más cercana a nosotros. Esta es una ciudad griega, Priene. ¿Por qué se aglomeraban las ciudades griegas? Eran ciudades principalmente eh, eh, mm, agrarias, se dedicaban a la ganadería, a la pesca y y a la cosecha, a la siembra, a la agricultura. Eran de las principales actividades que hacían ellos. Pesca, agricultura y ganadería era de lo principalmente que hacían. Y se aglomeraban, se juntaban para hacer esas actividades. Pero además eran ciudades que hacían comercio. Por lo mismo, tenían puertos o tenían ciertas comunicación con otras ciudades. Pero el porqué de su aglomeración tenía que ver
con sus actividades. Era más fácil tener actividades de agricultura y de ganadería si se juntaban. ¿Por qué? Porque se compartían el conocimiento. Yo ya sé cómo cuidar a cierto tipo de ganado y sé cómo aprovecharlo de mejor manera con otras personas que se dedican a la agricultura. Entonces, fue de los motivos del por qué unirse, porque todos nosotros nos volvemos una ciudad especializada en la agricultura y en la ganadería. Y era algo que pasaba mucho en las ciudades griegas. Y lo tomo bien como ejemplo porque son ciudades mucho más pequeñas que la Ciudad de México y eran ciudades sí especializadas en actividades primarias. ¿Por qué? Porque sí, durante la época griega, pues muchas ciudades se dedicaban principalmente a las actividades primarias y comerciaban entre ellos. Y había otras ciudades más hacia los puertos, porque las ciudades griegas también tenían esa característica. Había muchas ciudades dentro de la costa de todo el mar Adriático y se dedicaban a la pesca y se aglomeraban las personas que sabían de pesca. Entonces, ese es uno de nuestros ejemplos. Aquí tenemos otro ejemplo, pero esta es una ciudad romana de la Roma imperial, Timgad. Aquí este aglomerado no tiene que ver con la producción económica. Este es un aglomerado político. Las ciudades de avanzada romanas lo que hacían era juntar eh, al ejército cercano a otras ciudades para ir avanzando en sus conquistas. Y la forma de conquistar de los romanos era con presión. Presionaban a las diferentes ciudades, avanzando poco a poco hasta estar encima de ellos. Entonces muchas veces ya ni siquiera tenía que haber guerra, no tenía que haber una batalla. Simplemente el ejército iba con su aglomerado acercándose, pero al mismo tiempo iban generando ciudades. Esta ciudad, Stingar, es una ciudad que surgió totalmente de la avanzada del ejército romano. Trazaban una serie de calles, bueno, dos calles principales, que eran el Cardo y el Decumanos, y a partir de esas dos calles se empezaba a organizar el ejército y pues terminaban formando una ciudad, pero esto era un aglomerado político. ¿Por qué se estaban aglomerando? Con esa intención de que todos somos especializados en política y en milicia, y pues vamos generando una ciudad que va generando cierta presión hacia otra para controlarla y dominarla. Entonces, esta es una ciudad que también nos habla de un aglomerado, pero con otras intenciones. Pero también nos dice que de ahí surgió una ciudad, de un aglomerado que tenía una intención. Ahí se ve el Cardo y el Decumano en esta misma ciudad de Trinidad, que es las dos avenidas principales de cualquier ciudad de avanzada romana. Y esta es otra ciudad, una ciudad medieval, que aquí volvíamos a lo básico. Algo que pasó mucho en las ciudades medievales es que se perdió toda el, digamos que el conocimiento y la historia de las ciudades griegas y las romanas, y como que fue una época en la que de repente se perdió mucho, y aunque esta es una ciudad de la Baja Edad Media, pues la podemos utilizar de referencia. La Edad Media es Alta Edad Media y Baja Edad Media, que ya lo vieron seguramente en preparatoria, pero durante la Alta Edad Media, que es, digamos que, el momento enseguida de que el Imperio Romano del Occidente cae, se olvidan la tecnología y la historia y toda la política romana, y pues casi caen en un momento como de regresión en el que se olvida todo el avance tecnológico, todo el avance social, y los grupos de personas vuelven a ser, pues, no prehistóricos, porque no es que hayan olvidado su idioma, ni su escritura, ni toda su cultura, pero sí pierden muchísimo de la tecnología de la época, al punto de que vuelven a tenerle miedo al, a, la, a la naturaleza. Ya las ciudades romanas y las ciudades griegas ya no le tienen miedo a la naturaleza,
porque ya tienen tecnología para recorrer los caminos, para tener tal vez hasta iluminadas las noches, porque aunque no tenían electricidad, sí tenían diferentes sistemas para poder vivir la noche. Pero durante la Alta Edad Media, que es el periodo enseguida de la caída del Imperio Romano de Occidente, pues la tecnología se perdió. Las ciudades dejaron de ser del mismo tamaño que cuando las ciudades romanas y griegas. Vean, aquí decimos, esta ciudad de Trinidad, 500,000 habitantes. Esta ciudad, eh, Carcasona, que ya es una ciudad ya más hacia la Baja Edad Media, dice 3,000 habitantes. Eran ciudades más pequeñas, pero durante la Alta Edad Media eran ciudades que ni siquiera eran ciudades, eran pequeños aglomerados de personas, 300 personas, 200 personas, 100 personas, que vivían prácticamente en los restos de las ciudades romanas. Se volvió una época de miedo, entonces, ¿por qué había que aglomerarse? Porque otra vez había que resguardarse, había que cuidarse por protección. Las ciudades de la Alta Edad Media, pues poco a poco fueron creciendo, fueron llegando a lo que se volvió el feudalismo y la Baja Edad Media, que ya esta ciudad que vemos en la pantalla, sí es una ciudad feudal totalmente de la Baja Edad Media, de la época medieval que más se ha hecho famosa en el mundo, cuando ya existían los castillos, cuando ya existían las murallas, pero son consecuencias estas ciudades de las ideas de la alta Edad Media, de las ideas de protección, de las ideas de que la naturaleza es peligrosa, había que mantenerse dentro de la ciudad, y por eso las ciudades eran así. Ven aquí Carcasona, es una ciudad apretada, sin calles claras, más bien son calles chiquitas dentro de algo a lo que le llamamos una traza de plato roto, por decirlo de alguna manera, porque no es, a diferencia de lo que vemos aquí en Trinidad, que es una ciudad romana, y acá en Priene, que es una ciudad griega, se ve la claridad de una traza porque tenían objetivos diferentes estas ciudades. Eran ciudades que llevaban una organización militar o una organización social. Acá no, acá en Carcasona, que es una ciudad de la Baja Edad Media, pero que tuvo su origen en la Alta Edad Media, lo que buscaban era protegerse. Entonces las ciudades, más que tener una traza clara, lo que necesitaban era estar medio amontonadas. Por eso las ciudades de la Alta Edad Media y luego de la Baja Edad Media tienen esa característica, que son ciudades pequeñas, medio amontonadas, con una poca población e incluso en algunos casos ya está con altas murallas como lo vemos aquí, pero en la mayoría de los casos eran pequeñas murallas, a veces eran empalizadas, puros palos, que protegían a la ciudad, o a veces eran las mismas casas, estaban amontonadas, pegadas una alrededor, una después de la otra, que generaban esta impresión de muralla. Déjenme ver si les encuentro una. Yo quiero una de estos ejemplos de las ciudades medievales. Por aquí voy a tener algo que nos sirva. Yo quiero que vean cómo se veían las ciudades medievales, porque nos hablaban mucho de esas aglomeraciones, pero en chiquito, que volvimos a la necesidad de protección durante esa época. Pero bueno, no tengo una a la mano, pero esa es la idea. Y aquí se ve un poquito la planta de Carcassonne, que también esta ciudad de Carcassonne se ve muy bien, porque es una ciudad reconstruida en Francia. Además, la fotografía pues ayuda mucho a tener una idea de cómo pudo haber lucido durante aquellos años, 1300, 1400, 1200. Pero digamos que la foto está tomada desde el lado de la ciudad actual y no se alcanza a ver que ya está prácticamente dentro de la ciudad actual de Carcassonne.
Es una ciudad que se reconstruyó con la intención de generar turismo. Y luego aquí tenemos Ávila, esta es una ciudad en España que es exactamente también de la misma época, pero aquí la aglomeración, además de por agricultura, aquí sí fue por textil. Fue una ciudad que se dedicó mucho a las telas en sus orígenes y tenían esa misma aglomeración. Se juntaron las personas que sabían de ganadería, de comercio, pero además de telas. Se dedicaban a las telas y, y, lo, y lo textil fue uno de sus orígenes. Ya actualmente no tiene nada que ver con eso, pero fue uno de sus orígenes. Pues se aglomeraron gente que sabía de eso, de comercio de las telas. Fue una ciudad feudal, fue una ciudad musulmana y también fue una ciudad cristiana. Aquí lo vemos desde arriba, más o menos como tiene esa traza que no está tan organizada eh, socialmente, más bien lo que buscaba era estar juntos. Y luego la muralla que nos daba más esa sensación de protección. Aquí se ve la planta un poquito de Ávila. Vean esa traza que es pues más con la intención de estar juntos que de tener una organización social o política. Y esta es otra ciudad donde vemos también esto del ejemplo de la aglomeración, pero aquí lo que buscaban, esta es Veracruz, Veracruz en 1600, esta es una ciudad comercial, totalmente comercial. Aquí lo que se buscaba era todo el producto que se extraía de la Nueva España, llevarlo a España. Así que entonces aquí vemos una traza reticular totalmente porque había la necesidad de organizar. Pues aquí se aglomeraba la gente que hacía comercio entre la Nueva España y España, e inclusive otras partes de Europa. Y era tan importante proteger una zona donde se hacía comercio, que incluso tenía muralla. Era una ciudad amurallada. Veracruz fue una ciudad amurallada que ya no, actualmente hay muy poquitos vestigios de la muralla, pero el fuerte, que es este que está aquí enfrente, todavía está ya en Veracruz, es el puente de San Juan de Ulúa, que ya no está en una islita enfrente, más bien ya la zona de Veracruz le ganó terreno al mar y ya se llega caminando o en vehículo hacia el fuerte, pero en 1600 era una isla que estaba frente al puerto para poder protegerlo, porque en esta época tenían ataques de saqueos por piratas y pues era importante proteger a la ciudad. Era una ciudad que estaba aglomerada por fines económicos y políticos principalmente. Aquí está, ven aquí la planta de Veracruz, que vean, es una planta más o menos reticular, porque es una ciudad que busca totalmente administrar y generar comercio. Y aquí el fuerte que protegía el puerto. Y la Ciudad de México, que es una ciudad totalmente de administración, así nació, era un aglomerado con intenciones de administrar. De hecho, así se le llaman, son ciudades administrativas de la Nueva España. Ok, bueno, eso es el principio de aglomeración. ¿Por qué nos juntamos? Nos juntamos porque conviene. Y las primeras ciudades en el mundo se juntaron porque, más bien los primeros asentamientos en el mundo empezaron a aglomerarse porque compartían ideas, porque era más cómodo, por seguridad, por protección y pues en general, porque era una manera más fácil de llegar a lo que, al mismo objetivo. Por ejemplo, si vivían en una zona de costa, pues la pesca era lo que se hacía por ahí. Entonces, si compartían ideas de cómo pescar, pues iban a tener mejores resultados. Entonces, se juntaban, empezaban a generar las mismas ideas, se aglomeraban porque compartían ideas, porque compartían actividades, porque compartían protección. Se fueron juntando y poco a poco fueron generando asentamientos que tenían un mismo objetivo, que podía ser la pesca, que podía ser la recolección, que podía ser incluso la agricultura o hasta la cacería. Pero empezaron a juntarse por esa misma afinidad de ideas.
que les decía, pueden ser afinidades económicas. Económicas me refiero a la pesca, a la ganadería, pues a cualquier otra que se les ocurra, o afinidades religiosas, porque al principio, cuando hablamos de los primeros asentamientos en el mundo, pues se explicaron el porqué de la naturaleza, inventando o creando o entendiendo las cosas con dioses. Había dioses para el agua, dioses para el fuego, dioses para el mar, dioses para el sol, dioses para las estrellas, dioses para todo. Y cada vez se fue haciendo más complejo esta idea de la religión, donde terminó habiendo hasta incluso dioses que tenían que ver con la guerra, dioses que tenían que ver con, con ¿cómo se llama? Con el comercio, dioses que tenían que ver pues casi con todo, con la naturaleza o con las actividades sociales. Y eso se fue transformando un poco a poco en los gobiernos. Los gobernantes eran tal vez los que más sabían acerca de los dioses o los que más sabían acerca de las actividades naturales. Si nos remontamos vamos a ver, esta es la última que es, ¿no? Porque si nos remontamos a los al principio de las ciudades, los primeros asentamientos, como recuerdan, puse en alguna de nuestras sesiones, los primeros asentamientos, déjenme encuentro la presentación que quiero mostrarles, los primeros asentamientos fueron en Mesopotamia. En Mesopotamia, pues el rey era un rey dios que pues lo que hacía era administrar la política, pero también administraba la religión. El rey Dios, vamos a ver, aquí tengo uno. Espérenme, está abriendo. Les decía entonces, durante estas primeras civilizaciones, las 5 primeras civilizaciones que de hecho ya vimos alguna vez, tenían un rey que era un rey Dios. Un rey Dios administraba tanto lo político como lo religioso. ¿Por qué? Porque tiene lógica si lo platicamos desde el punto de vista de lo que hemos ido viendo en estas sesiones. La religión fue uno de los primeros motivos, junto con el principio de aglomeración. Nos aglomeramos porque nos conviene, pero nos aglomeramos porque además tenemos ideas afines. Y una de las ideas afines que había en estas primeras aglomeraciones en el mundo era la religión o el culto. Entonces, no era únicamente que este grupo de personas que se aglomeraron en este espacio, que esta es una representación de uno de los primeros asentamientos en el mundo, que es Catalcuyuk, durante el Neolítico, eso es prehistoria, se aglomeraron porque además de la ganadería, que aquí vemos algunos animales, además de la pesca que podían realizar aquí cerca de Éufrates y además de la protección, que vean cómo están estas casas adosadas, una encima de la otra prácticamente, pues era porque también tenían afinidad en sus ideas religiosas. Entonces, nos vamos aglomerando por eso, porque tenemos afinidades religiosas, tenemos afinidades económicas, tenemos afinidades de ideas, y entonces nos conviene más estar juntos que estar separados. Y así es que fueron surgiendo los primeros asentamientos en el mundo, con ese principio
aglomeración, por sinergia, nos conviene. Esta es una imagen de una ciudad, Taos, que es una ciudad que todavía está en uso en Nuevo México. Si buscan ahí en Google Maps, en Maps, si se van a Taos, que está en Nuevo México, es una ciudad actual, pues cercano a la ciudad actual de Taos, está la antiguísima ciudad de Taos, el aglomerado de Taos, que todavía mantiene estas características que se asemejan a lo que era aparentemente Catalcuyuk durante el Neolítico, hace más de 6.000 años antes de Cristo. Y esos eran de los primeros aglomerados, que ya lo hemos, creo que ya lo platicamos un poquito en sesiones anteriores. Y vean eso, se aglomeraban por eso. Y las primeras ciudades, las primeras civilizaciones que son estas, que les había compartido un video donde les platico de estas primeras civilizaciones, que las primeras fueron en Mesopotamia, después en India, en las ciudades de Larapa, y luego en China, luego Mesoamérica y al último en los Andes. Pues estas 5 civilizaciones tenían la característica de que lo político y lo religioso era lo mismo. ¿Y por qué estoy hablando de eso? ¿Por qué insisto en ese punto? Por esto, porque nuestro tema, según nuestro temario, es sociopolítico y económico normativo. Pues resulta que al principio las ciudades tenían de manera independiente, más bien de manera única, lo religioso y lo político. Aquí, en esta ciudad esto ya es una ciudad totalmente con todo lo que una ciudad necesita para ser ciudad, que platicaremos más adelante qué necesita una ciudad para poderse denominar ciudad. En especial, necesita tener un sistema urbano. Son estos elementos de los que hemos platicado, pero ya lo puntualizaremos más a fondo. Pero esta es una ciudad ya totalmente como con todo lo que necesita un asentamiento para poderle llamar ciudad. Tiene una estructura social, tiene una estructura económica, tiene una estructura política y tiene una estructura urbana. Lo tiene ahí de manera muy clara. A ver, un dedo para ponerles. Ya se ve. Voy a ponerles aquí esto, porque quiero que no se les olvide. Tenemos una estructura, otra vez, estructura política, una estructura económica, estructura social y una estructura urbana. En un asentamiento al que ya le podamos decir esto es una ciudad, tenemos esos aspectos. Tenemos una estructura política, tenemos una estructura económica, tenemos una estructura social y tenemos una estructura urbana. La ciudad puede ser más grande o menor, puede tener zonas urbanas y zonas rurales, pero el caso es que si un asentamiento tiene estos aspectos, podemos decir que es una ciudad. Vamos a encontrar un poquito la diferencia entre esto que es una ciudad y esto que todavía no lo es. En estas ciudades, les decía, ya teníamos a un gobernante que atendía los asuntos políticos y los asuntos económicos. Y estaba organizada también la ciudad de cierta manera, podríamos decir que teníamos una estructura social. Había reyes, había sacerdotes, bueno, estaba el rey, estaban los sacerdotes, estaban
la gente que se dedicaba a las diferentes actividades económicas, como, bueno, antes de ellos estaban los militares, y ya después estaban los que se dedicaban a agricultura, ganadería y demás, luego los esclavos y gente que no era de ahí. Entonces tenían una estructura social y tenían una estructura urbana. Estructura urbana, ¿qué es eso? Pues tenían calles, tenían equipamiento, o sea, estos lugares ya tenían escuelas, tenían hospitales, eso es el equipamiento urbano, y tenían una infraestructura, o sea, tenían algo similar a lo que tenemos en los drenajes de hoy en día, no tenían cableado eléctrico, pero sí tenían su drenaje y su servicio que daba agua potable a la ciudad. Entonces tenían esa estructura, tenían cada una de estas cosas. Entonces, esto ya era una ciudad y era un aglomerado que tenía la organización totalmente en manos del rey Dios. Así que entonces, esta ciudad, como nos lo indica nuestro plan de estudios, tiene características políticas y características económicas que están regidas, están organizadas, están llevadas principalmente por un rey Dios. Y en cada una de estas cinco primeras civilizaciones, así fue. La economía y la política, más bien, la política y la economía iban de la mano con la religión. Entonces, el gobernante dirigía lo económico, dirigía lo político y dirigía lo religioso. Actualmente ya no es así. Actualmente sí se separan estas disciplinas. Pero en estos momentos, durante cada una de estas civilizaciones, de estas 5 civilizaciones, no era así. Les decía, esto es una ciudad en Ur, una de las primeras ciudades del mundo. Aquí vemos una bonita representación. Esto es Babilonia. Eh, y vean la cantidad de habitantes que tenían, 80,000 habitantes, 500,000 habitantes en algún momento aparentemente llegó a tener Babilonia. Y vean la cantidad de habitantes que teníamos en las primeras civilizaciones. Recuerdan tal vez 1,000 habitantes llegaba a tener una ciudad medieval. Una ciudad romana llegaba a tener 5,000 habitantes. Pero vean estas 200,000 habitantes, 80,000 habitantes, 500,000 habitantes aquí en Babilonia. Y las culturas de Mesoamérica, para no ponernos a ver todas las culturas, pues las culturas de Mesoamérica eran algo similar. Tenían a un representante de los dioses, un sacerdote que interpretaba los mensajes de los dioses, y entonces sabían si se iban a la guerra, si había que hacer sacrificios, si había que iniciar cosechas. Interpretaban las señales de los dioses en la naturaleza o de alguna otra manera, con base en sus ideas sociales, en sus ideas culturales, en sus ideas religiosas. Pero igualmente fueron aglomerados que se juntaban porque tenían los mismos objetivos o afinidades. Aquí vemos a Tenochtitlan. Tenochtitlan era una ciudad que se empezó a hacer un aglomerado gracias a la tecnología de la época, que eran las chinampas. Era una sociedad agrícola principalmente, se dedicaban a la agricultura y a la pesca, y por eso fue una ciudad que pues tuvo mucho auge, porque dentro de su aglomeración lograron hacer sinergia para que la tecnología de las chinampas lograra hacer todo lo que logró ser todo el imperio mexica. Empezando en esto que fue la ciudad de la Gran Tenochtitlan, México Tenochtitlan. Surgió con lo mismo, con esa idea de aglomeración. Somos afines porque nosotros, nuestro pequeño grupo que venimos de otro lado de Mesoamérica, pues llegamos y nos asentamos aquí y aprovechamos este lugar, aquí hacemos sinergia, y aprovecharon la tecnología de la zona, fueron hábiles y pues dominaron no solo la zona de la Cuenca de México, sino prácticamente el 80% de lo que era Mesoamérica.
Estos son otros centros ceremoniales que estaban pues, en relación a lo religioso y a lo económico en otras zonas de Mesoamérica. Esta es la Venta, este es Monte Albán y Teotihuacán, que son los centros ceremoniales que nos hablan de esa relación entre lo económico, lo político y lo religioso que existía en estas civilizaciones de Mesoamérica. ¿Y por qué entre lo económico, lo religioso y lo político? Porque estos centros ceremoniales eran para esos aspectos. Aquí, gracias a estos centros ceremoniales, se sabía cuándo se iniciaban y cuándo terminaban las cosechas, cuándo empezaban las lluvias, cuándo terminaban las lluvias, porque estos centros ceremoniales estaban en relación al medio natural y entonces ayudaban a los sacerdotes, a los gobernantes, a interpretar la naturaleza y saber qué época del año era para poder iniciar cosechas o iniciar con algunas otras actividades económicas. Pero también aquí eran los centros que estaban relacionados directamente con los dioses, con las actividades religiosas. Así que aquí se hacían esas actividades políticas que tenían que ver con la economía y con la religión de la comunidad. Y aquí se conjuntaban esos tres aspectos en las ciudades mesoamericanas, a lo mismo que pasaba en las ciudades de Mesopotamia, que tenían este espacio, que era la ciudadela, donde tenían también, digamos que también algo similar a lo que eran los centros ceremoniales en Mesoamérica. Ellos tenían la ciudad sagrada dentro de la ciudad, tenían un espacio que era la ciudad sagrada, ahí estaban los templos, ahí vivían los sacerdotes, ahí vivía el rey Dios, ahí estaba esa relación entre lo económico y lo político, y lo religioso, más bien entre lo económico y lo religioso, con lo político, porque desde ahí se hacía la política, pero la política era tanto religiosa como económica. Y eso pasaba en estas ciudades primigenias de nuestras civilizaciones. Y lo mismo pasa en estas otras tres. Las ciudades del Harappa, en la India, tenían condiciones similares. Una traza que también en estos lugares tenía mucho que ver con las retículas, porque la retícula es una respuesta sencilla a la organización del espacio. Y tenían una zona sagrada. Y las ciudades chinas, pues era lo mismo, tenían un espacio de la ciudad y una ciudad sagrada, que de hecho, pues como las ciudades chinas son todavía pues utilizadas de manera un poco social, religiosa y política actualmente, de la misma manera que lo hacían al inicio de su historia, pues todavía encontramos buenos vestigios de las dinastías chinas y que todavía podemos encontrar en uso esos lugares de las antiguas ciudades chinas. A diferencia de las demás, las chinas todavía encontramos vestigios en uso de su antigua cultura, pero igual tenían un espacio sagrado y luego el resto de la ciudad. Igual en Mesoamérica, las culturas andinas eran exactamente eran algo muy parecido. Su zona sagrada, donde estaban los representantes de los dioses o los sacerdotes que interpretaban las señales de los dioses, y luego la ciudad, en sus centros ceremoniales, donde estaban la política y la economía, y alrededor de todo eso, o cercano a eso, las ciudades donde estaban ya las personas que habitaban el lugar. ¿De acuerdo? Pues eso nos ayuda un poco a entender, primero, nuestro tema, que es el principio de la aglomeración. Pero bueno, entonces el principio de aglomeración nos ayuda un poco a entenderlo, y además dentro del marco sociopolítico y económico, que son nuestro primer tema de clase. Entonces, eso es el principio de aglomeración, pero que nos ayuda a entender el porqué del surgimiento de las ciudades, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista
sociopolítico. ¿Por qué? Porque hablábamos de esto. Las ciudades surgieron por esa necesidad de compartir y de estar juntos para que en sinergia las cosas funcionen mejor. Compartían ideas como la religión, compartían actividades como actividades económicas como la ganadería, como la pesca, como la agricultura. Compartían la necesidad de protección. Así surgieron las primeras ciudades y terminaron con la misma idea de protegerse, de tener actividades de religión, de política. Lograron llegar a esto, a ciudades, a complejidades urbanas, donde tenían estos aspectos, una estructura política, una estructura económica, una estructura social y una estructura urbana. Eso nos ayuda un poco a entender el porqué de que surgen las ciudades con esta frase de aglomeración, principio de aglomeración sinérgica. ¿De acuerdo? Y con eso vamos a cerrar esta sesión. Nos juntamos porque nos conviene. Así que empezamos a juntarnos porque queríamos protegernos y porque teníamos actividades de ideas religiosas o de cualquier otro índole. Y esas ideas de religión, de culto, de fertilidad y de economía nos fueron llevando poco a poco a lo que era la política y la economía que empezó a desarrollarse de manera muy grande durante las primeras ciudades en el mundo y en las 5 primeras civilizaciones en él. Así que eso es el principio de aglomeración y ese es el por qué nos ayuda a entender el principio de las ciudades. ¿Por qué surgieron las ciudades? Surgieron por eso, porque la necesidad de juntarnos nos ayudó a generar mejores y más grandes asentamientos. Desde esto, de estos primeros aglomeraciones de personas y que empezaron a construir pues, cosas para ayudarse a llegar a sus objetivos, hasta esto, que eran ya ciudades totalmente en forma, con todas las características que se necesitan para hacer una ciudad, pero surgidas de esa necesidad de aglomeración, aglomeración de ideas, aglomeración de necesidades, aglomeración para lograr un objetivo común, que al principio era algo en pequeño, en grupos de 100 personas, hasta 200,000 habitantes, como vemos en esta ciudad de Ur, en el 5000 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Pues tendrán alguna duda, algún comentario, algún tema al respecto. ¿Queda más o menos claro? ¿Todo bien? Sí. Sí, Bien. todo bien. Esto, Sí. esto se está grabando, lo voy a publicar. Ahora sí ya las dos, la pasada y esta, para que sea continuidad. Pero si recuerdan, les pedí que investigaran estos 5 principios. Clase con clase voy a hablar de estos 5 principios. Voy a tratar de no alargarlos tanto porque no tenemos tanto tiempo, pero sí necesito que los investiguen. Voy a publicar ahí en Classroom ahora sí el apartado para que puedan subirlos. Para la próxima clase necesitaría que investiguen el principio de aglomeración, el de accesibilidad y el de interacción espacial. Estos 3, van a investigar primero estos 3, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Y lo voy a publicar ahí en Classroom. ¿De acuerdo? Porque esto nos va a ir ayudando poco a poco a cumplir con la primera parte del temario, que es la lectura sociopolítica y la lectura económica. Para después ya vamos a pasar a lo de la ambiental, que eso es el análisis de sitio, pues un poco más, como ustedes ya lo han conocido en sus clases de proyectos, pero la parte política y económica, pues
es de la que le dio el surgimiento a las ciudades y es lo primero que tenemos que tratar de entender apoyándonos de estos 5 principios, que yo creo que sí queda muy claro cómo la aglomeración nos ayudó a que, o más bien fue lo que dio pie a que surgieran los primeros asentamientos en el mundo, y que además se mantiene esta idea de aglomeración, se mantiene en todas las ciudades actuales. Nos seguimos aglomerando por lo mismo, nos aglomeramos para lograr objetivos. La Ciudad de México está aglomerada para, para dar servicios, y sea de manera correcta o de manera incorrecta, ese es el por qué se aglomera la Ciudad de México. Ya luego se nos van olvidando todos estos principios y las ciudades se vuelven nada más aglomeraciones. Ya no, luego se nos olvidan los demás. Pero los vamos a ir platicando para entender cómo las ciudades, cuando tienen estos 5 principios de manera ordenada, pueden funcionar muy bien. Pero si al seguir creciendo las ciudades se va olvidando estos principios, pues puede haber desorganización. ¿De acuerdo? Pues bueno, entonces para la próxima clase no se olviden estos 3 principios: aglomeración, accesibilidad e interacción espacial. Seguramente ya muchos de ustedes le fueron adelantando lo que desde la sesión anterior, pero voy a publicar ahí en Classroom para que lo suban esta misma semana y la próxima podamos platicar un poco mejor, ya que esta, incluso no quise estarles preguntando mucho porque de hecho no les di fecha de clase para subir la tarea, así que la próxima clase sí voy a estarles preguntando porque ya tendré yo claro que sí entregaron su tarea. ¿De acuerdo? Bien, ¿tendrán alguna duda, comentario? No, todo bien. No. Bueno, antes de irme, No, profe, todo bien. antes de cerrar, quiero que, no, mejor, bueno, es que se me va a complicar en no, sí. Mejor lo voy a publicar ahí en Classroom porque les había dicho que quiero saber cuántos están interesados en ir a sesiones presenciales. Yo creo que la mayoría, porque ya nos hace falta estar en la escuela, pero necesito hacer una encuesta, un formulario para saber cuántos sí quieren estar de manera presencial. En este momento somos 40 ya, y en lista creo que somos 55, pero no nos dejarían entrar a todos al aula, aunque sí cabemos porque hay lugares suficientes, todavía nos restringen mucho esta actividad. Así que voy a tener que tal vez hacer grupos, dividirlos para que unos vayan unos días y otros vayan otros días. Lo complicado de esto es que como no estamos organizados como grupos, porque algunos de ustedes toman clases en el taller Carlos Lazo, otros toman clases en otro, entonces no somos grupos homogéneos, somos grupos que vienen de un taller o de otro taller, de diferentes talleres. Entonces se vuelve difícil organizar las clases presenciales con todos, porque cada uno tiene horarios diferentes. Y algunos sí tendrán clases presenciales con algunos, otros no, entonces todavía es un poquito compleja esta organización. Sin embargo, sí quisiera yo estar ya en la escuela platicando de manera de frente con ustedes porque es más fácil incluso preguntarles o hacerlos participar. Pero bueno, pues lo voy a publicar ahí. Ahora sí, esta semana estoy menos estresado que las pasadas. Así que, pues les agradezco mucho el haber estado aquí, les agradezco mucho presenciar la sesión. No, no dejen de hacer comentarios ahí en Classroom, ya que a veces es más fácil que escribir que hablar. Y bueno, pues espero verlos pronto y conocernos ya en vivo, ahí en la facultad, en nuestra aula. ¿Sí? De acuerdo, pues muchas gracias, pasen un muy buen martes y cuídense mucho. Gracias, igualmente, profe. Gracias. Gracias. Gracias, Nos vemos Cris. otro día. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.